Ya estamos de regreso para hablar de los índices de violencia en el primer trimestre del gobierno del presidente López Obrador. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de 2019 9% más en homicidios dolosos. Según dichas cifras, de enero a marzo se registraron 8,737 personas asesinadas en México. Además, este Viernes Santo, 13 personas fueron ejecutadas durante una fiesta particular en Minatitlán, Veracruz. Ante este trágico y violento incidente, el presidente López Obrador dijo que en materia de seguridad les dejaron un cochinero, pero que lo están limpiando. Valeria, ¿qué nos dice esta masacre y en general qué decir de esta violencia que no parece tener fin? Pues lo que nos dice es lo mismo que nos lleva diciendo día tras día, semana tras semana, que esto cada día vamos a tener o cada semana tenemos una tragedia, un crimen peor que el de la semana previa, lo que pasó la semana pasada en Minatitlán. Y bueno, si le metemos más detalles, que me parece que ya se vuelve casi gore el tema, ¿no? El asesinato al bebé, tiros de gracia, el asesinato que además fue a propósito al bebé. O sea, esto se vuelve ya, vamos, ves, más allá de un asesinato, es de una crueldad, una dureza, de una violencia que rebasa cualquier cosa. Las cifras me parecen abominables, o sea, tenemos peores cifras que países en guerra. Y me parece que al presidente se le está acabando la fecha para seguirle echando la culpa al gobierno anterior, que no estoy en desacuerdo con él en el sentido que no le hayan dejado un cochinero. Yo creo que el país lleva en un cochinero en términos de violencia y de inseguridad durante muchísimos años. Lo que pasa es que va a llegar un momento, va a llegar un día que de verdad no sé cuándo es, pero ya estamos estirando quizás la liga un poco, donde el presidente ya no le va a poder echar la culpa al anterior y va a tenerse que hacer responsable de lo que está sucediendo. Lo que a mí me preocupa, bueno, aparte de evidentemente la violencia, es que veo que no hay ningún plan, ninguna estrategia, ni la reacción del presidente frente a lo sucedido en Minatitlán, que creo que eso ameritaría casi otro programa en sí mismo. Me parece lamentable, ni siquiera dio las condolencias, hoy en la conferencia mañanera. Lo que recurre es a una cita bíblica, acusando a algunos de sepulcros blanqueados y demás. Me parece verdaderamente que no tiene el gobierno un plan, una estrategia que tuvo muchísimos años en hacer. Recurre el presidente y su equipo a frases hechas, a frases que ya se vuelven huecas, porque ya no estamos en campaña. Y el país necesita soluciones que no van a ser rápidas y que creo que eso es lo que más se le va a complicar al presidente, que no van a ser sencillas. Porque el presidente ha tendido a decir que todo se resuelve muy rápido. Claro, lo dijo en campaña, entiendo que la claridad del mensaje es muy importante, pero el problema de violencia que tenemos en el país no se va a resolver con una sola medida, ni con el ejemplo, ni con programas sociales, ni con un llamado a pórtense bien, ni terminando la corrupción. O sea, creo que es un problema, claro, no nos gusta verlo así, porque cuando vemos la complejidad de los problemas, pues ya nos abruma y decimos, no, mejor se acaba con la corrupción. Me parece que es gravísimo lo que está sucediendo y yo no veo ninguna claridad en el camino a seguir. Eso es lo que me parece todavía peor. Jorge. Pues mira, yo creo que hay un doble problema. El primero es el cochinero que nos dejaron. ¿Quiénes son nos? El sujeto del verbo dejar, nos dejaron. ¿Quién es? ¿Tiene nombre o apellido o no lo tiene? Pues obviamente no lo tiene porque tendría que decir Peña Nieto. Tendría que decir Peña Nieto nos dejó un cochinero, y su secretario de Gobernación y su secretario de Seguridad y su gente del Ejército y su gente de la Marina y todos esos nos dejaron un cochinero, cosa que sabemos que López Obrador no va a hacer. Entonces siempre va a estar hablando en términos genéricos y va a ser imposible hacer que el país se haga una idea de quién es responsable de lo que está sucediendo, que, como dice Valeria, pues va a ir traspasándose la responsabilidad de unos a otros, con más semanas o menos semanas, lo que se quiera. El segundo punto es que dicen algunos colegas, algunos amigos, es que es injusto hablar de los muertos de AMLO, como lo fue también de los muertos de Peña o los muertos de Calderón. No, no es injusto, es absolutamente justo, porque esos muertos son el resultado de una política que fue resuelta, fue puesta en práctica, primero por Calderón, después por Peña Nieto y ahora por López Obrador. Pues esos muertos son el resultado de esa política y eso la decidieron ellos y solo ellos. Nunca hubo una votación en el Congreso
sobre estas cosas. Y cuando la hubo, por cierto, la Suprema Corte dijo que la ley era anticonstitucional, la de seguridad interior de Peña. Entonces, pues sí son los muertos de AMLO, todavía no son los de AMLO. Está bien, quiere 3 semanas más, ya le tocarán sus muertos. Ahora, mientras sigamos viendo en los periódicos, hoy mismo, una foto de un terreno, un predio ahí perdido en las montañas de Sinaloa, donde policías y marinos y ejército están quemando plantíos de amapola y de marihuana. ¿Para qué? O sea, esa es la misma estrategia, no hay ningún cambio de estrategia. Ya luego se van a vestir de un uniforme distinto los que van a ir a quemar los plantíos de marihuana, los de la Guardia Nacional. Y Héctor. A ver, voy a coincidir en muchas cosas. Yo coincido con el presidente de que esto que sucedió en Veracruz y lo que está sucediendo estos meses es parte del cochinero que le dejaron. Yo creo que sí. Ahora, coincido con Jorge en que este cochinero viene de una política específica y de unos gobernantes específicos a los que el presidente no se refiere. Y coincido con Valeria en que no estamos viendo nada que se parezca a una política distinta, a una política que uno puede identificar en esos términos complicados, como no pueden no serlo, de que va a ser despacio, es compleja, no tiene resultados mágicos, como los ha prometido el presidente, y está simplemente pagando ahora el hecho de haber prometido resultados mágicos. Los que sí les hacemos caso a nuestros expertos en esta materia, sabíamos desde antes que esto no iba a ser fácil, que esto antes de mejorar iba a empeorar. Lo dijeron, se cansaron de decirlo, pues por lo menos Eduardo Guerrero y Alejandro Ope. Y coincido con Valeria también en que el presidente está dejando pasar una oportunidad, dejó pasar una oportunidad de condolerse. Pero también algo práctico que hoy escribe Alejandro Ope, y es que hay ciertos momentos criminales que son como un salto fuera de lo normal. Y una manera de prevenir o de impedir en el futuro esos actos, digamos, desorbitados, desmesurados, es castigarlos, no dejarlos pasar, no hacer como que es normal, sino decir, a lo mejor hay muchos homicidios aquí, pero este que es particularmente odioso, lo vamos a castigar, para que los señores que son capaces de esto vean pintadas, dice Ope, unas rayitas que no pueden transgredir, así sean unas rayitas espantosas, porque si las transgreden van a recibir castigo. Y esa ya es una manera de empezar a ponerle límites a la cosa. De manera que hay un desperdicio en este caso de Mina en los dos sentidos, tanto en el sentido humanitario, de elemental solidaridad de un presidente con su pueblo, con la población de Minatitlán, de condolerse, es muy importante, y también de enojarse, oye, y de castigar con todos sus recursos, irse encima de este asunto, aclararlos, detenerlos y exhibirlos, para que lo vean los ciudadanos y para que lo vean los matones y digan, se pasaron, no hay que pasarse. Y vas poniendo poco a poco, en este largo plazo difícil de poner la política, los límites, vas poniendo límites a los matones. Me parece sensato lo que dice Ope. Hacer justicia aplicando la ley, por ejemplo. Coincido, pero aquí parece haber la idea de unos de que no hay estrategia, la idea de otros de que hay estrategia y es la misma que tuvimos con Peña Nieto y con Calderón. Y hay una tercera postura, por cierto, que según yo la describe, no sé si la defiende, pero la describe Eduardo de Guerrero, de que hay una estrategia, sí la hay, que tiene elementos parecidos a las anteriores, pero que sí hay una serie de componentes nuevos que podría dar resultados distintos, ¿no? Pero entonces creo que hay todo un debate de si hay o no hay estrategia, si hay estrategia, cuál es esa estrategia, pero una vez más sería muy útil que nos las explicaran. La otra cosa que yo veo, tanto en la reacción de López Obrador a lo de Minatitlán, como en general a varios sucesos, es que es alguien, como ha insistido mucho, creo que con toda razón María Amparo Casar, de que es un presidente que no improvisa,
que es un presidente que planea y que lleva 18 años planeando su presidencia. En ese sentido, tiene un plan muy bien armado. Y el problema de tener una hoja de ruta tan clara y bien armada es que luego te topas con la realidad y te medio estorba, ¿no? En su plan, Pemex tenía todo para salir adelante como una gran empresa petrolera y de repente entra en una crisis y no sabe administrar la coyuntura. En efecto, en su plan, los programas sociales en los 6 años que iba a ser presidente ayudarían mucho a reducir la violencia. Y de repente pasa algo como la de Minatitlán y tu respuesta no puede ser tranquilos que en 6 años, cuando se hayan implementado todos los programas sociales, bajará la violencia, porque otra vez hay una coyuntura que exige una respuesta inmediata que su plan no le da, porque los planes que se hacen de largo plazo no lo permiten, ¿no? Entonces yo veo ese problema una y otra vez en distintas esferas de poder dar, más allá de su plan de 6 años, respuestas o reacciones inmediatas a la coyuntura, y no parece poder acoplar, no tiene que desviarse de su plan, ¿no? Aunque de repente si hay una crisis lo suficientemente grandota, igual sí se tiene que desviar. Pero en esto tiene un plan. Yo creo que en esto, en esta materia. En tema de seguridad, electoralmente, desde luego que yo creo que no lo tenía y yo creo que a partir de que ganó la elección lo desarrolló, que es la Guardia Nacional. Podrá no gustarnos, podrá ser el mismo que antes, podrá no dar resultados, pero creo que ya tiene plan. No, pero parece que sí hubo un cambio, Javier. O sea, lo que él dijo en la campaña sobre la amnistía, sobre poner un fin a la guerra, incluso sobre la legalización, no solo de la marihuana, sino del cultivo de amapola, una serie de cosas que dijo en campaña. Lo hizo a un lado. Todas quedaron a un lado. Todos quedaron ahí colgaditos en la brocha con su marihuana y todas esas cosas que les gustaba tanto. Por eso me encantaría releer todas las maravillas que dijeron. Ahora sí vamos a legalizar la marihuana. Ajá. Bueno, ándale, chato. Ahora, algo pasó en el periodo de transición, probablemente su famosa reunión con el general Cienfuegos, que lo convenció de lo contrario de todo lo que había propuesto. Entonces, el famoso plan, te concedo que parecía que existía. Ese plan se fue a la basura y quedaron 2 cositas. La Guardia Nacional, que es la misma gata revolcada, es lo mismo, nada más con un uniforme distinto. Es lo mismo que vienen haciendo desde Cedillo con la PFP. Es decir, agarrar militares, cambiarles el uniforme y tener más, que no era una mala idea ni con Cedillo, ni con Fox, ni con Calderón, ni con Peña Nieto. No era una mala idea, salvo que con menos del 1% del gasto del PIB en seguridad es irrealizable. Lo otro que vino a sumarse son los programas sociales. Y ya dijo hoy que espérense 6 meses, cuando empiece a llegar el dinero a la gente, entonces va a disminuir la violencia. Sí es pensamiento mágico. Ese sí es tan mexicano como el poco respeto a la ley, es mágico. Va a llegar la lana y entonces ya no van a matar. Además, creo que hay momentos que van definiendo las presidencias, independientemente de las hojas de ruta y de los planes que hayas hecho, 18, 12 años, lo que tú quieras. Hay momentos que van cambiando quién eres y pasa en todos, o sea, en nuestras vidas personales también sucede. Llega algo que no esperabas y que te mueve y tienes que replantear. Y en ese momento se te va a ver y se te va a juzgar, quieras o no, por la forma en la que reaccionas. La forma en la que el presidente reaccionó frente a la masacre, o ha reaccionado hasta el momento frente a la masacre de Minatitlán, deja mucho que desear y da un atisbo de lo que puede venir. A lo mejor cambia y a lo mejor replantea, evidentemente, pero da una pizquita de visión de lo que puede suceder. Al presidente se le veía molesto, enojado y con razón, pero se veía completamente desconectado de eso. No hubo una palabra para las víctimas, no hubo una palabra de dolor, de condolencia, hubo una palabra sí para el cochinero que les dejaron, eso sin duda, y lo que repitió hoy en la mañana fue que iba a ir a Minatitlán, bueno, anunció que iría a Minatitlán esta semana, este viernes, ¿no? Me parece que si esta es la forma en la que va a reaccionar frente a las tragedias, que lamento muchísimo decirlo, pero esta es una, no creo que se acaben. Tristemente, me encantaría que se acabara, ¿no? Bueno, Guanajuato hace relativamente poco, ¿no? Entonces, 15. Y en Comalcalco. Y esto va a seguir. Esto va a seguir. Tiene que encontrar una forma de reaccionar y de estar a la altura de las circunstancias. Y no nada más citando una frase bíblica, echando culpas por aquí y por allá. Ya tiene que asumirlo como su responsabilidad. Coincido, está dejando pasar una oportunidad
y creo que debía aventarse con todos los recursos a aclarar este homicidio y a presentar a los responsables con toda claridad, porque está dejando pasar una oportunidad que lo puede marcar. Y yo diría que es un presidente que tiene una enorme empatía y la gente siente esa empatía y conecta con él. Entonces, si da este tipo de respuestas distantes en estas situaciones críticas, irá perdiendo esa enorme habilidad que tiene de conectar y esa empatía que la gente siente de parte del actual presidente, irá desapareciendo. Y eso yo creo que sería una pérdida enorme para este presidente. Tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar del reporte Mueller, que ya salió, un poco editado, pero ya salió, ya se hizo público. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.